medios, lo más importante de fijación. La anterior clase ya hemos visto. ¿Qué hemos visto en la anterior clase? Medios tienen corriente. Acá tenemos el corazoncito. ¿Y a quién tiene un plumón que pinte más? Delegada. Ya. Perfecto. Primero, ¿qué tipo de tejido es el pericardio? Fibroso. Tejido conectivo, laxo. Imaginen que es el corazón, ya no tiene la forma, pero es así. Para ver la anterior clase, ¿qué ligamentos hemos visto? De la cara anterior del corazón hacia el esternón. Externo-pericárdicos. Externo-pericárdicos. Un fascículo transverso y un fascículo oblicuo. Tiene dos fascículos. Y el inferior, que solo tiene un oblicuo. ¿Ya? Esta es una cara anterolateral. ¿Qué otros ligamentos tenemos? ¿Cómo se llama lo que estoy dibujando? Vértebro-pericárdicos. Igual tenemos uno superior y uno Inferior. inferior. ¿Qué otro más tenemos? Frénico pericárdico. Esófago pericárdico, que solo no es un ligamento en sí, sino que es. ¿Qué es? Engrosamiento de pericardio a este nivel. Nada más, ¿ya? ¿Y el esófago qué capas tiene? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y la serosa también se engruesa y se conecta. Y crean agujeritos. ¿Por acá qué pasan? Las arterias esofágicas inferiores, que tienen íntima relación con la cara posterior del corazón. ¿Ya? Luego, ¿qué otros ligamentos? Frénico pericárdicos. Freno pericárdico, o los pilares del corazón, que tenemos uno derecho, uno izquierdo, que está al otro lado, y uno Anterior. ¿Ya, doctores? Fácil, son todos los medios de fijación del pericardio. ¿Qué hemos visto en la anterior clase en el cadáver? Solo estos, solo los frenos pericárdicos. No hemos visto los externos pericárdicos ni los vértebros pericárdicos. Un poco acá la comunicación con el esófago, pero nada más. Solo hemos visto esto. ¿Ya? Bien, doctor. Ahora vamos a hablar de pericardio. ¿Qué capas tiene el pericardio? Fibroso y seroso. Si yo veo el corazón, tengo la capa más interna, que es el endocardio. Luego tengo el miocardio, que es la capa más gruesa del corazón. Y luego tengo al pericardio. La primera capa del pericardio que está en contacto con el corazón, ¿cómo se llama? Epicardio. El epicardio, o también llamado pericardio seroso. ¿Ya? Luego este pericardio seroso también tenemos un pericardio parietal. Recuerden que no está en íntima relación con el miocardio, excepto en una zona, que el pericardio seroso viene aquí. Así. ¿Cómo se llama esta zona? La zona calva del corazón. Ahorita lo vamos a ver. O es donde se repliega. Así que el pericardio, tanto seroso como parietal, es lo mismo. Es la misma membrana, solo que replegada. ¿Y dónde se repliega, doctores? En el seno, no, oblicuo, o también llamado de Heller. ¿Y dónde está eso? En las 4 venas pulmonares. Acá, ustedes pueden ver esta zona que está acá. Todo esto es la zona calva del corazón, o el seno oblicuo de Heller. ¿Ya? Acá es donde viene el pericardio seroso, se repliega y forma el pericardio parietal. Igualito acá, ¿ya? ¿Y por qué es importante este seno venoso o la zona calva? Detrás, miren, ¿qué es esto? La aurícula izquierda, doctores. Esta zona calva del corazón es importante para que la aurícula izquierda pueda respirar, pueda dilatarse. ¿Ya? Y luego pasa al ventrículo izquierdo. Recuerden que el lado izquierdo del corazón tiene gran cantidad de sangre. Por eso es importante esta zona calva, que respire. ¿Por qué más es importante? Porque cuando yo hago un masaje cardíaco intraoperatorio, meto mi mano por acá, llego por el verso del corazón hasta la zona calva. Llego a la zona calva, veo que el peritoneo está rebosando, hasta ahí dejo mis pulpejos. El pulgar derecho en ventrículo derecho y yo mismo presiono.
presión. Eso se llama masaje intracardíaco, intraoperatorio. Ya, doctores, por eso es importante. Bien. Y luego, ¿qué tenemos recubriendo todo? Pericardio fibroso. Pericardio fibroso. La anterior clase, esa membrana de pericardio, ¿qué no estábamos viendo? ¿Pericardio seroso o pericardio fibroso? Fibroso. Fibroso, doctor. ¿Ya? Y recuerden, el pericardio cubre incluso todo el origen de los grandes vasos. ¿Qué arteria es esta? Pulmonar. El más anterior siempre es pulmonar. Entonces todo recubre todo esto hasta acá, excepto hasta las salidas de las coronas. ¿Ya, doctores? Bien, eso es pericardio. No falta. ¿Quién lo irriga? Acá obviamente no lo vamos a ver. Las arterias pericardiofrénicas. Igualito, retorno venoso por las mismas venas pericardiofrénicas. ¿Quién lo inerva? Nervio frénico. ¿A qué pericardio? Fibroso, incluso al parietal. Pero al pericardio seroso, ¿quién lo inerva? El plexo cardíaco. Ya, diferencien eso. El nervio frénico, como es solo lateral, inerva solo al fibroso y al parietal. Y el plexo cardíaco, que obviamente viene acá a acompañar a la aorta, se divide en sus plexos coronarios, perdón. Y los plexos coronarios se encargan de inervar al pericardio seroso. ¿Ya, doctores? Fácil. Eso es pericardio. ¿Preguntas? Acerca de la cavidad pericárdica. Ya. Máximo de líquido 50 cc. 50 cc. El máximo, ese es el tope. Máximo, tope. Más allá ya se llama un derrame pericárdico. Más de 200, un taponamiento cardíaco. Cuando el corazón se llena acá de agua, ya no puede ni latir. ¿Ya, doctores? Bien. ¿Qué capa del pericardio es el que produce el líquido como tal? Generalmente es el parietal y lo reabsorbe el visceral. ¿Ya? O sea, las arterias pericardiofrénicas. Bien, doctores, eso es pericardio. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del corazón propiamente dicho. Dime. Pericardio. Claro, forma el epicardio, el pericardio seroso. ¿Ya? Ya. Ahora, me he olvidado hablar de eso. Los medios de fijación del corazón no es el pericardio, doctores. Los ligamentos solo sujetan la bolsita. Solo sujetan el pericardio. El medio más importante de fijación del corazón es este tronco. Todos los vasos cardíacos, la arteria pulmonar, la arteria aorta y la vena cava superior. Son los tres troncos más gruesos que fijan al corazón en su sitio. Luego, ¿qué más tenemos? Justo por acá atrás pasa el esófago, que lo fija con el diafragma. Y posteriormente los bronquios principal derecho y bronquio principal izquierdo, que todo está pegado. Son sus principales medios de fijación. ¿Ya? Los ligamentos antes hablados solo sujetan al pericardio. Pero acá no tenemos pericardio, acá no va a haber un ligamento pericardio frénico acá, porque este es el corazón, esa parte. ¿Ya? Eso sí, doctor. Bien. Ahora vamos a hablar de la configuración del corazón. ¿Cuántas caras tiene el corazón? 3 caras. Pero Rubier menciona 4 caras. ¿Ya? ¿Qué caras menciona que tiene 3 caras? Anterior o también esternocostal. ¿Qué más? Inferior o diafragmática. ¿Quién más? Lateral izquierda. Y Rubier, ¿qué dice? Igual, anterior, inferior, pero lo divide, lateral izquierdo y lateral derecho, así que no se complica. ¿Ya? Antes se creía que tenía 4 caras, pero actualmente solo se dice 3 caras. ¿Por qué? Porque los infartos solo se clasifican en estas 3 caras. Generalmente la cara lateral derecha es parte del ventrículo de la cara anterior. Entonces, ¿qué cara sería esta, autores? Anterior. Cara. Antero. ¿Ya? ¿Qué anterior?
externo costal. ¿Qué ventrículo es esto? Izquierdo. Ventrículo derecho. La cara anterior está formada por el ventrículo derecho. La cara lateral izquierda, ¿por quién está formada? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Y la cara inferior o diafragmática, ¿por quién está formada? Fíjense bien. Por los dos ventrículos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula derecha, principalmente por la aurícula derecha. ¿Ya, doctores? Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Eso no se olviden qué relación tiene la cara. ¿Por qué sé que es el ventrículo derecho? Porque está saliendo la primera arteria. ¿Qué arteria es esta? La arteria pulmonar. Cuando ustedes vean corazón, siempre la primera arteria es la arteria pulmonar. Sale, mira, por el cono de la arteria pulmonar y la arteria pulmonar propiamente dicha. Detrás de la arteria pulmonar está la arteria aorta, que sale del ventrículo izquierdo, posterior a la arteria pulmonar, y acá formaría el callado de la aorta. ¿Ya? Y luego, fíjense, detrás del callado de la aorta tengo esto. ¿Qué es? Vena cava superior. Y acá se forma el seno transverso o seno transverso de Thiel. ¿Por qué es importante ese seno transverso de Thiel? Porque yo puedo meter mi dedo acá, entre la aurícula derecha, la arteria pulmonar, la aorta. Detrás de estos dos vasos puedo meter mi dedo hasta acá. ¿Para qué? Para clampar estas arterias. Cuando hago un trasplante cardíaco, clampo esto y saco el corazón para hacer un trasplante del corazón. Por eso es importante el seno transverso. ¿Ya? Y sus límites es fácil. Detrás aquí tenemos la vena cava superior, las venas pulmonares y la orejuela Izquierdo. derecho, izquierda, doctores. Y adelante, ¿quién tenemos? Aorta y arteria pulmonar, simple. ¿Ya? No se olviden. Y acá rápido. Bien, sigamos hablando. Entonces, tenemos esas caras. Tenemos bordes. ¿Qué bordes tenemos? Borde derecho, borde izquierdo, un borde superior y un vértice. Recuerden que el corazón es un cono invertido con vértice antero-inferior. ¿Ya? La punta, ¿dónde llega? ¿Qué reparo anatómico tengo? Línea medio clavicular, cercacito, hasta quinto espacio intercostal. Ahí llega el choque del corazón, ¿ya? Incluso si ustedes son muy delgados, se echan del lado izquierdo del corazón, a veces pueden llegar a sentir un choque de tumores. Y eso es algo normal, si son muy delgaditos, claro. ¿Ya, doctores? En algunas, si son gorditos, en ahí sí sería patológico un choque de tumores. Pero si son delgaditos, ya, están con IMC de 19, 18, 17, ya es fácil que puedan sentir. Bien, doctores, configuración externa, vamos a hablar de eso. Cámaras cardíacas. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Qué es esto? ¿Dónde desembocan las cuatro venas pulmonares? En la aurícula izquierda, que es todo esto, y acá se nota una porción, ¿cómo se llama? Orejuela de la aurícula izquierda. Y al costado tenemos la aurícula derecha, que es mucho más grande que la aurícula izquierda. ¿Ya? La aurícula izquierda. ¿Y qué es esta zona? Su orejuela de la aurícula derecha. Bien, doctores, fácil. Entonces, las cuatro venas pulmonares, ¿dónde desembocan de la aurícula izquierda? En la cara postero superior. ¿Ya? Fácil. ¿Y quién pasa por acá? Se puede meter un dedo en una cirugía abierta de corazón. Se va a llamar el seno. ¿Cómo se llama todo este surco? Este seno transverso. El esófago. Recuerden, por acá está cruzando el esófago. Así que el esófago, ¿con qué cara del corazón, con qué cavidad del corazón tiene en contacto? Aurícula izquierda. Fácil, no creo que se olviden, ¿verdad? Pregunta de examen, hasta de residentado es eso. Con la aurícula izquierda tiene contacto íntimo el esófago. Bien. Ahora, aurícula derecha. Por acá no va a haber pericardio. Aurícula derecha, ya su orejuela por arriba. Fíjense, la vena cava superior, ¿dónde desemboca?
La aurícula derecha. ¿En qué cara? Pues, ¿en qué cara de la aurícula derecha? En la cara supero-posterior de la aurícula derecha. La vena cava inferior, ¿dónde desemboca? Posterior inferior. Infero-posterior, incluso lateral de la aurícula derecha. ¿Y el seno venoso coronario? A este nivel se desdobla, deja ese espacio descubierto. En el vértice interno o medial de la aurícula derecha. ¿Ya? Ustedes ya saben, acá no necesita válvula. ¿Quién necesita válvula? Seno venoso coronario con la válvula de Tevesio, la vena cava inferior con la válvula de Eustaquio. Fácil. Entonces yo ubico mi aurícula derecha. ¿Por qué? Porque está al lado derecho del corazón, tengo su orejuela. ¿Qué vena sería esta? Cava superior. Vena. Cava inferior. Fácil, doctor. ¿Ya? No creo que se equivoque. ¿Y quién más? El seno coronario. ¿Qué es esto? El seno Seno venoso coronario. ¿Dónde está drenando? En la cara medial de la aurícula derecha, pero medio, Inferior. ya, inferior y posterior. Entre los dos vamos a tener ¿Ya? otro seno. O sea, doctor, ¿todos desembocan en las caras posteriores? Sí. Eso no se olvide. ¿Por qué es importante el seno oblicuo? Bien. Entonces, Cuando también hagamos ¿qué más vamos a ver en el corazón? Los famosos surcos. reanimar el corazón, estamos llamando la parte lateral. Primero, un surco, tenemos un surco anterior. ¿Cómo se llama este? interventricular anterior. Interventricular anterior, que es el más grande. Y luego, posteriormente, tenemos el surco Interventricular posterior. posterior. Ambos se conectan a nivel del vértice del corazón y se anastomosan. ¿Ya? Por el surco interventricular anterior, ¿quién pasa? La arteria interventricular anterior. Arteria interventricular anterior y la vena Magna. magna. Entonces, vamos a hablar. Yo tengo mi arteria aorta. Sale mi coronaria izquierda y mi coronaria derecha. Esta coronaria izquierda baja primero y luego se baja. Y luego de una rama anterior. Da su arteria descendente anterior o interventricular anterior, que es esta de acá. Y esta arteria descendente anterior, mira, da ramitas. ¿Qué ramitas da? Ventriculares. Izquierdas. Acá atrás, ¿Qué ramas da? interarterial. Oblicuas y septales. Las septales no las puedo ver porque se meten al septum interventricular. La que puedo ver son las arterias oblicuas. Atrioventricular. ¿Ya, doctores? Fácil. En el caso Y de luego, miren, se continúa. Hasta acá llega. Está por atrás, obviamente. Llega hasta acá. surco de la coronaria. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria coronaria izquierda? La circunfleja. Circunfleja izquierda. Acá vamos a hablar de las arterias Incluso coronarias. muchas veces, en el 10% de las personas, 20% puede ir hasta atrás, Van a nacer hasta el círculo interventricular posterior. En ese caso, la dominancia sería Izquierda. izquierda, pero eso solo en el 20%. La mayoría de los casos termina hasta la valva acá. semilunar. ¿Ya? Fácil. Y en acá la circunfleja izquierda, fíjense que es esta de acá, da ramitas. ¿Qué ramitas da la circunfleja izquierda? Esto va a ser la órtica. Arterias marginales. Pulmonar. ¿Ya? Coronaria derecha. La órtica Va va por a tener el dos surco de la anteriores coronaria derecha. Y una posterior. Generalmente da una circunfleja, pero que es muy delgadita. Esta va a ser la Una derecha. circunfleja derecha, que es muy delgada. Lo más importante es que da la arteria Al revés. que desciende en la parte descendente posterior o interventricular posterior. Entonces, si esta es la coronaria izquierda, yo veo. De la valva. Fíjense, la coronaria derecha pasa delante o sale de la arteria aorta detrás del arco pulmonar, va por el surco de la coronaria derecha y da esta ramita, que es la circunfleja derecha. Ya, pero no es muy importante. Como pueden ver, Luego continúa y acá da su rama terminal, que es la interventricular posterior. En el 80% de las personas hace eso. O sea, la dominancia generalmente es Derecha. derecha. ¿Ya? Pero ojo, esa dominancia es solo irrigación. Nada más. La dominancia verdadera la hace la coronaria izquierda, porque irriga el ventrículo izquierdo, que es el más grande y el más fuerte. todos anteriores. ¿Ya? Fácil, doctores. ¿Qué más me irriga la coronaria derecha?
¿Qué está acá? La aurícula. derecha. ¿Qué encuentra en la aurícula derecha? Bueno, vamos a verlo. El nódulo sinusal. Entonces también irriga al nódulo Igual sinusal. hay ¿Qué una más irriga la coronaria derecha? Hay una izquierda y una derecha. De la Al izquierda nódulo más la auriculoventricular. ¿Ya? Y la coronaria izquierda, ¿quién se encarga de irrigar? Esta rama septal se mete adentro hacia el septum, El tabique a las de His y a las fibras de Purkinje. Esa es la diferencia, doctores. Eso es internamente. Bien. Eso es arterias que podemos ver. Coronaria izquierda, descendente anterior, circunfleja, coronaria derecha, marginal derecha y descendente posterior. Eso es. Y doctor, estas ramitas que ustedes ven acá, ¿qué son? Simplemente marginales. ¿Ya, doctores? Acá marginal derecha y marginal izquierda. Nada más. ¿Cuál es la arteria más importante? La descendente anterior, porque es la que más se infarta. Seguido de la coronaria izquierda. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de venas. ¿Quién tiene para borrar? Iba a tener la siguiente rama. La primera ¿Quién rama sacrifica su gorrito? que va a ser Creo que se acá hay una específica por eso. Entonces, en ahí, doctor, ubíqueme la coronaria derecha e izquierda, rápido. Esta va a ser la interventricular anterior. Luego, esta también le dicen la lateral izquierda. Acá en este corazón que está roto. Luego, Primero voy a a ubicar la cara rama anterior del corazón. marginal ¿A quién ubico? izquierda. Ah, Y luego, Arteria pulmonar. ¿Cuál es la arteria pulmonar acá? Estilete, doctores, ¿quién tiene? izquierda. No, esta sería la interventricular posterior. Esta sería una rama Perfecto. colateral de la rama de la marginal. Fíjense, vamos a comparar. Acá está cortado. ¿Qué está cortado? El ventrículo derecho. Todo está cortado. Y se está formando este huequito. ¿Qué arteria es? Ahora, Arteria pulmonar. Detrás de la arteria pulmonar tengo esta arteria. Arteria aorta. Entonces, de esta arteria aorta, ¿qué arteria sale? Coronaria. Fíjense acá bien. ¿Qué coronaria es esta? Izquierda. Que acá está dando la arteria descendente anterior. Coronaria izquierda, doctores, descendente anterior. ¿Ya? Luego se mete por ahí debajo de la orejuela en el surco de la coronaria izquierda y da su arteria y acá podemos ver la circunfleja dominancia derecha. cardíaca. Y ahí termino. ¿Cuál va a ser la Aquí dominancia está dando dos ramitas de arteria circunfleja derecha. Ahí En el termino. 80% de los casos, ¿Ya? Luego, fíjense, de la misma orden está saliendo esta otra arteria. el 20% Coronaria de la coronaria derecha. todo depende Circunfleja de la derecha. interventricular. Y se va hasta la parte posterior y da su descendente posterior. Fácil. Que acá está viendo cómo se están astomosando la anterior con la posterior a nivel del vértice del corazón. Ya, ¿qué más? ¿Ya? Así que La se ve codominancia. también, doctor. Podría ser esta un caso de codominancia porque sabemos dos. Bien, vamos a hablar de venas. Para hablar de venas del corazón, ya hemos visto la vena cava superior y la vena cava inferior, que lo importante es dónde desemboca, en la cara posterior inferior y posterior superior. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del seno venoso coronario, El drenaje venoso. que generalmente es quien recibe la sangre de todo el corazón. ¿El corazón en qué se nutre? ¿En sístole o en diástole? Tenemos que acordarnos En diástole, un 80% en diástole y un 20% en que va a sístole. ser este seno. ¿Ya? Así que este seno venoso, ¿dónde debe estar lleno? ¿En sístole o en diástole? Cardíaca magna, ¿ya? La vena cardíaca magna va a recoger de la circunfleja y de la Si las arterias coronarias están llenas en sístole, ¿estas en qué van a estar llenas? y de las ramas marginales. Perdón, si las arterias coronarias van a estar llenas en diástole, ¿estas en qué van a estar llenas? Lo contrario. ¿Ya? O de marcha. Ahí, doctor, ubíqueme el seno venoso coronario. Esta es la vena oblicua Perfecto. o de marcha. ¿Ya? Entonces, el seno venoso coronario, acuérdense, va a formarse de esta arteria. ¿Qué arteria es esta? De ver la vena cardíaca Descendente anterior. Pero ¿cuál es su vena? Su contraparte, la vena cardíaca magna. ¿Ya? Entonces, la vena cardíaca magna sube, da su vuelta hacia la derecha o izquierda. esta Izquierda. sería la vena Y cruza por el círculo. Y luego hay una válvula, la válvula de y esta la vena cardíaca. Vieuxen. Ahí cambia de nombre.
Ahí cambia y se forma el seno venoso coronario. Y acá ahí está la válvula de TBS. ¿Quién más drenan? Fíjense. ¿Quién más drenan al seno venoso coronario? ¿Qué es esto? Interventricular posterior. ¿Quién más? ¿Quién es esta vena? La primera es que Ahí está, y está acá. La vena cardíaca media. ¿Y la vena cardíaca menor dónde está? Acá debería venir, por acá. Vena cardíaca menor. ¿Se ubican? Entonces, el seno venoso coronario principalmente está formado por la vena cardíaca magna, que va por el surco interventricular, a la cual llega la vena interventricular posterior y también llega la vena cardíaca media, que esta va por el surco interventricular posterior, o sea, con la arteria descendente posterior. Y esta vena cardíaca menor va justo. ¿Qué arteria es esta? Coronaria derecha. Y también por atrás, esta cosa de acá sería, se forma la vena cardíaca media. ¿Ya? Ahí recibe el ventricular posterior y acá hay una vena oblicua. La vena oblicua de Marshall, que acá no lo podemos ver. ¿De dónde sale? ¿Qué aurículas está? Aurícula izquierda. Por acá debería haber una vena oblicua, pero no la tenemos. ¿Ahí se ve, doctor? Voy a cambiar de pieza para ver si vemos cosas. Acá podemos ver el seno venoso coronario. ¿Qué sería esto que está viendo acá? De la válvula órtica, de la celular. Cardíaca media, porque está yendo con el círculo, por surco interventricular posterior. Y esta que está acá, mire, está entrando La cardíaca menor. cardíaca menor. Cardíaca menor, cardíaca media, seno venoso coronario. ¿Esta qué vena sería? Cardíaca magna, que va por el surco y recibe la vena interventricular posterior. Fácil, doctores. No se ve el oblicuo. No, no se ve tampoco el oblicuo. ¿Ya? ¿Y esa es toda la irrigación venosa del corazón? No. Hay otras venas. Las venas cardíacas mínimas, que de frente van a la aurícula derecha. Por ejemplo, vamos a tratar de buscar acá. Aurícula derecha, acá ven venitas. Estas son las venas cardíacas mínimas, doctores, que de frente van a la aurícula derecha. Y ahora, la tarjeta antes mencionaba la vena de Galeno, que era esta, una vena marginal derecha, que igual de frente drenaba a la aurícula derecha. Pero ahora generalmente no se ve la vena de Galeno, ya no se ve. ¿Ya, doctores? Eso, doctores, es configuración externa del corazón. Fíjense, todo esto que ven acá es la zona calva, ¿lo ven? Todo esto es la zona calva, incluso se nota de todo el repliegue. Hasta acá yo meto mis manos para hacer el drenaje, el masaje carótido. Doctor, una pregunta. ¿Las mínimas son las accesorias? Y acá que nos vamos a ver. Ah, miren, esta de acá. ¿Cuál es esta? ¿La misma? Ya le acabo de cambiarle con esto. Cambia con Jean Paul, el triángulo de Koch es donde yo ubico el nódulo auriculoventricular. Ese es en la aurícula derecha y eso lo vamos a ver acá. Fíjese, acá justo está. ¿Qué aurícula es esta? Derecha. Vena cava superior, vena cava inferior. Justo en acá está el triángulo de Koch, donde encuentro yo el nódulo auriculoventricular o de Koch-Tawara. Ya, pero esa es configuración interna del corazón. Buena pregunta, doctor, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Preguntas, doctores. Fíjense acá. Otro corazón. Arteria coronaria izquierda, descendente anterior, y no se ve la mar circunfleja derecha. ¿Ya? Arteria coronaria derecha. Fíjense, ¿esta qué sería? La rama del nodo sinusal. Esta, por ejemplo, sería la vena de Galeno, que antiguamente lo mencionaban. ¿Por qué? Mira, son venitas. No, es venas cardíacas mínimas, no es la vena de Galeno. La vena de Galeno debería estar corriendo por acá y metiéndose. Son venitas que no van al seno venoso coronario, sino de frente se meten a la aurícula derecha. Estas son las venas cardíacas mínimas. Pueden ser de 3 a 5 venitas. ¿Ya? Coronaria derecha sigue, acá da su vuelta, da su circunfleja derecha y su descendente posterior.
fácil. Y obviamente cada uno va por su surco interventricular anterior y surco interventricular posterior. ¿Ya? Toquen, doctores. ¿Qué cosas van a estar viendo? Tienen que tocar. Acá se ve más bonito. Qué pichela. Yo les pongo acá, ¿qué es esto, doctores? Vena cardíaca media, podría ser. Cardíaca media. ¿Por qué? Porque la arteria está acá. La vena siempre es, mírense, sus capitas es más friable. Vena, pero las arterias es más dura. Siempre es así. ¿Ya? Así que esta es la vena cardíaca media. Fíjense cómo está drenando al seno venoso coronario. ¿Y esta de acá qué sería? Vena cardíaca menor. ¿Y esto de acá que está abajo? Arteria interventricular posterior. Acá es interventricular posterior, hasta acá todavía es coronaria derecha. ¿Ya? No se olviden. Tienen que mencionar todo eso. Una ¿Qué más pregunta, ve acá? doctor. Respecto a anastomosis en arterias, ¿podría explicar? Ya, me explico. Hay anastomosis intercoronarias que se dan entre las coronarias derecha e izquierda. ¿Cuáles son esas? Una, la que hemos visto en el vértice, que se da con la descendente anterior y la descendente posterior en el vértice del corazón. Dos, esta descendente anterior da sus septales anteriores. Y obviamente la descendente posterior también da sus septales. Acá hay otra anastomosis a nivel intraórtico del septo. Ahora, otra anastomosis generalmente es acá, a este nivel. Muchas veces esta descendente posterior también da una ramita de comunicación para la arteria coronaria izquierda. Hay otra anastomosis. Esas son las anastomosis de la coronaria. ¿Ya? Y fácil, digamos, cuando yo tengo un infarto, o generalmente cuando se ocluye la arteria descendente anterior, acá hay una obstrucción, no puede pasar sangre, es lo que pasa, no es un infarto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo meter un stent. O simple, ¿qué carece está? Externo. Externo costal. Ah. ¿Quién pasa por acá? Detrás del esternón, la arteria mamaria Interna. interna. Se puede hacer lo que hace es un bypass. Si acá está pasando el corazón y la arteria mamaria interna, yo corto esta arteria mamaria interna, ¡cha! Lo comunico a la arteria descendente anterior. Eso es lo que se llama un bypass. ¿Ya? Pero obviamente, ¿cuál va a ser? ¿La mamaria izquierda o la mamaria derecha? Izquierda, pues, porque la mamaria derecha tendría que usar todo esto. ¿Ya? Todo tiene su función. Por eso, cuando hay un infarto cardíaco, la primera elección siempre es mamaria. Y la segunda elección ya es la safena mayor. ¿Ya? ¿Por qué la mamaria? Porque es más cerca, pues fácil cortar y eso. Preguntas, doctores, en configuración externa del corazón. ¿Qué dicen emergencia cardíaca? ¿Cómo emergencia cardíaca? No sé, así ponían en el emergencia. Yo qué sé, Ya, a ver. Del corazón hay varios, paro cardiorrespiratorio, infarto agudo miocardio, o sea, hay emergencias cardíacas, hay bastantes. Un shock cardiogénico, un choque pericárdico. ¿Qué es eso? Está preguntando, ¿no? Vena descendente. Pues, no, esa es la vena coronaria, cardíaca media, que va por el surco interventricular posterior y está acompañada con la arteria descendente posterior, rama de la coronaria derecha. ¿Ya, doctores? Y una pregunta. ¿Se puede ver aquí, de la coronaria derecha sale la rama para el nodo sinusoide? ¿Se puede ver? Difícil. Acá yo tengo la coronaria derecha y la rama para el nodo sinusal está atrás. Primero, ¿dónde está el nódulo sinusal? En el auricular. Desembocadura de la vena cava superior. Desembocadura en la cara posterior de la desembocadura de la vena cava superior. Por acá más o menos sale una obstrucción. Así que yo tendría que ver una venita adentro que se mete hasta ahí. ¿Ya? Difícil de ver. Fíjense, tienen que saber dónde está el nódulo sinusal, aurículo ventricular, desembocadura, la válvula de Tebecio, la válvula de Eustaquio, las valvas de la arteria. Y cuando hagamos configuración interna del corazón, ¿cuántas valvas tiene la arteria aorta? ¿Cuántas valvas tiene la arteria pulmonar?
la válvula bicúspide, tricúspide que se ve acá. ¿Ya, doctores? Configuración externa del corazón es facilito. No creo que se equivoque. Entonces, Espero que por no. ahí mira, si yo tapono, si hay una obstrucción de más del 70% de la arteria descendente anterior, ¿qué ventrículos se van a afectar? Principalmente el izquierdo. Porque la mayoría de las ramas oblicuas no van para el lado derecho. Fíjense, van para el lado izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo principalmente es irrigado por la arteria descendente anterior. A comparación, la coronaria derecha, fíjense, da sus ramas. ¿Ramas para quién? Para el ventrículo derecho. Entonces es diferente, doctores, tienen que saber. Eso ya lo van a hacer cuando hagan cardiología, pero es importante en anatomía que lo sepan. Preguntas. ¿Quién tenía papelito? Dígame. ¿La coronaria izquierda nace directamente de la válvula semilunar o por encima? Por encima de la valva semilunar hay unos agujeritos que se llaman los ostium. Ostium coronarios. ¿La pieza anatómica que está agarrando es de codominancia o es de dominancia derecha? Todas son dominancia derecha. Ujú. ¿No hay ninguna que tenga codominancia? No, no hay ninguna. Ninguna. Gracias. Ya acá está, ya lo encontré. Emergencia del tronco pulmonar. ¿A qué se refiere? Emergencia, o sea, Ya, no es una emergencia de emergencia, sino emergencia de emerger, o sea, salir. Que la aurícula izquierda es todo esto y se encuentra justamente detrás de todo ese tronco de la arteria pulmonar. Fíjate, la arteria pulmonar atrás está la aurícula izquierda. Detrás de la emergencia, o sea, esto se llama el cono pulmonar. Y luego es la arteria pulmonar. Detrás de la emergencia se ubica la arteria, la aurícula izquierda. Eso es. No, una emergencia. Sería debería decir salida. ¿Ya, doctores? una preguntita más. Para pericardio menciona que en el pericardio seroso hay distintos recesos, como por ejemplo el de Allison, algo que se puede observar en las muestras. También menciona el de Haller, el de Taylor, todo eso. Esos son los senos. Senos. Ya, mire, como para hablar de senos, el seno de Taylor es el transverso, el que pasa por acá, delante de la orejola izquierda, detrás de la arteria aorta, detrás de la arteria pulmonar y delante de la vena cava superior. Ese es el receso de Taylor, ¿ya? Hay otro receso oblicuo, el de Haller, que se encuentra acá, justo detrás de las dos venas pulmonares y lateralmente en la vena cava inferior. Todo esto es el receso de Taylor, ya que son espacios vacíos, por decirlo así. Y luego, ¿qué más receso me has dicho? El de Allison. Ese no sé dónde está. Retrocava de Allison, algo así. Entre las dos venas cavas, si no me equivoco. Ya no. No estoy seguro. Nosotros cuando hagamos arteria aorta, fijémonos que acá hay un callado y por acá está pasando el esófago, ¿ya? La vena cava inferior pasa lateral al esófago. El receso que me mencionas, acá hay un musculito. Perdón, acá no. Acá hay un musculito. Entre la aorta y el esófago hay un músculo que se llama el músculo de Schell, creo que más no me acuerdo. Schell. Este músculo ocupa un espacio vacío, que es el receso retrocavo. Porque acá está la vena cava inferior, acá hay un espacio, es el receso retrocavo. Pero no tiene mucho que nada que ver con corazón, es más posterior. Ya, doctores, pero sí hay un musculito. Aunque ese músculo es inconstante. Preguntas. Bien, doctores, si quieren repasen, por favor, pueden agarrar los corazones, pero al final lo ubican en las mesas de allá. ¿Ya? ¿De quién son los plumones? Gracias, doctora. Destilete.